Ahora, cuando decimos que hay sectas que se proyectan negando alguna de esas tres frases o de esas tres partes de la declaración inspirada por el Espíritu Santo en Juan, entonces empezamos a caer en diferentes doctrinas sectarias. La primera a la que me quiero referir no es la primera que aparece en escena cronológicamente, pero la quiero mencionar porque es la que en cierta manera minimiza un poco menos al verbo que la otra. O sea que las doctrinas sectarias pueden tener una cristología, o sea, una doctrina sobre Cristo baja. Baja quiere decir que no la tiene a la altura como la escritura la presenta, sino que le rebajan a esa divinidad, ¿verdad? Entonces la primera que le rebaja un tanto es una que apareció y por la cual se discutió el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, que se llama arrianismo, que fue presentada por un presbítero que se llamó Arrio, por eso se llama arrianismo. Es una doctrina bastante similar, aunque no exacta, a la doctrina que tienen los testigos de Jehová sobre el Hijo. Los testigos de Jehová enseñan de que el Hijo es un personaje creado, ¿verdad? Creado en la eternidad. Uh, y muchos de ellos, aún en los testigos de Jehová, quizás hasta llegan a decir que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Ahora, quizás algunos otros no, pero yo he escuchado en algunas conversaciones que he tenido con testigos de Jehová, que para ellos no solamente fue creado en la eternidad, sino que ese personaje creado en la eternidad es el arcángel Miguel, el que aparece como el arcángel Miguel en otros lugares. Hay otras organizaciones que enseñan lo mismo, que es un personaje creado en la eternidad, aunque no lo identifican con el arcángel Miguel, sino que el arcángel Miguel viene a ser otro elemento, otro personaje de mucho menor rango que este hijo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el arrianismo lo que propone es que este hijo sí fue creado y por eso es el primero en ser creado, antes que cualquier otro ser, y que fue creado en la eternidad, no fue creado dentro del tiempo, sino fue creado aún antes de Génesis capítulo 1, verso 1. Y de eso pues estamos hablando de la eternidad, pero en algún punto en la eternidad él fue creado. Y de ahí viene que lo que enseñaba Arrio, él decía, hubo un tiempo cuando él no existía. Hubo un tiempo cuando él no era. Entonces eso significa de que si él es el hijo y hay un padre, él lo entendía todo de una manera muy literal y lo utilizaba todo con similitudes humanas muy literales. Y él pensaba y decía, si hay un padre humano y un hijo humano, los dos como personas, con personalidad individual cada uno, pues tiene que haber un tiempo en que el padre no era padre de ese hijo, porque hubo un tiempo en que su hijo no existía. Entonces tú te casas e inmediatamente, no, al momento de casarte, en una forma, digamos, natural de entender esto, todavía no existe tu hijo. Entonces tú estás casado, tienes tu esposa, pero tu hijo no existe. Entonces tú lo procreas, lo engendras, y entonces viene a la existencia tu hijo. Pero ese hijo, desde el punto en que viene la existencia hacia atrás, no existía. Entonces hay un tiempo en que el hijo no existía, pero él no cabía en cuenta y no pensó de que en la analogía, si hubo un tiempo en que el hijo no existía o no era hijo, él nunca pensó, hubo un tiempo en que el padre no era padre. Eso sería digamos, una implicación tremenda. O sea, tratando de decir que hubo un tiempo en que Dios no fue padre. Entonces eso sería entrar en terrenos demasiado peligrosos, ¿verdad? Ujú. Solamente con pensarlo y para tratar de analizar eso nos llevaría no sé cuánto tiempo, pero no vamos a entrar en ese punto. Nada más quiero quedarme en el punto en que hubo un tiempo en que el hijo no era hijo. Entonces, al negar eso, se está diciendo con eso de que sí existía o preexistía el hijo antes de su nacimiento físico. Pues el arrianismo sí acepta de que existía como persona el hijo aún antes de la creación del universo. Y si existía como hijo aún en ese tiempo, antes de la creación de la existencia del universo o aún en la eternidad pasada,
aunque no siempre, porque como ya vimos en la explicación, hubo un tiempo en que no existía y vino la existencia cuando fue procreado. Entonces, viene otro punto que también es muy importante de hacer notar en esta creencia arriana, que cuando el Hijo fue creado en la eternidad, como fue creado y no fue engendrado, entonces el Hijo fue creado de la nada. Eso implica que no es de la misma naturaleza que el Padre. Porque si el Hijo procrea y engendra, entonces lo que es engendrado viene de la misma naturaleza del engendrador. Pero cuando una persona es creada, entonces no procede de la misma naturaleza del Padre. Sí es su Hijo, sí vino a la existencia, sí empezó a existir en la eternidad, pero al ser creado de una naturaleza diferente al Padre y por lo tanto no es divino. Y como no es divino, no puede ser adorado. ¿Okay? Entonces, esa es la doctrina de los testigos de Jehová en pocas palabras, ¿verdad? Pero no rebaja a Cristo tanto como la otra explicación sectaria, que es la de los ebionitas, a la cual voy a entrar en un minuto. Entonces, esta doctrina arriana se cae desde el principio cuando analizamos Juan capítulo 1, verso 1, porque ya hemos visto allí la eternidad completa del verbo. Y hay otro pasaje en Juan 17:5 que termina de darle el último remache o clavo al ataúd del arrianismo, que dice, glorifícame contigo mismo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Entonces, tú lo puedes poner allá en la pantalla cuando ya edites este video, pero ese pasaje nos hace pensar de una manera extremadamente clara lo que Jesucristo está implicando en la eternidad pasada. Y vemos entonces que Él es eterno. Entonces ya con eso podemos destruir la creencia arriana de los testigos de Jehová y de otros grupos. Pero esa no es la creencia más popular entre las raíces hebreas. La creencia más popular en las raíces hebreas tiene que ver con una cristología aún más baja que esa, porque la cristología de las raíces hebreas es de que ellos niegan la preexistencia de Cristo, punto. No nada más niegan la preexistencia eterna como la creemos en la eternidad, los que creemos en la Trinidad, no solamente niegan la preexistencia a la manera como lo creen los testigos de Jehová o los arrianos, sino que al negar la preexistencia completa y total del verbo, entonces eso hace de que el verbo nada más pueda existir desde el momento en que fue concebido en el vientre de María. Y esa es la doctrina claramente ebionita que fue identificada en el segundo siglo. Entonces, a eso me voy a enfocar más ahora. Nada más quise explicar la otra para que nos demos cuenta de que no solamente es la única explicación sectaria que se puede dar y que los testigos de Jehová tienen otra explicación, pero esta de las raíces hebreas es muy común, ¿verdad? Y está surgiendo otra vez. Entonces ellos al negar lo que es la preexistencia de Cristo, pues ya hace que nos aboquemos completamente al tiempo, ya dentro de la historia y dentro de lo que es, lo que conocemos ya como el tiempo de José y María en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, se niega la preexistencia en forma total, absoluta y completa del verbo, y eso hace que ellos recurran a una explicación. Por ejemplo, en Juan 1:1, cuando ellos son confrontados, ellos utilizan una explicación que supuestamente tiene raíces hebreas y que dice, el Mesías sí existía en la eternidad, pero solamente existía como un pensamiento en la mente de Dios. No existía como persona, sino nada más como una idea o como un pensamiento en la mente de Dios, o sea, del Padre al que nosotros venimos a conocer como Padre. Pero Dios en ese momento no era Padre porque hasta el momento en que el Mesías es concebido en el vientre de María y después nace, entonces es que el Padre llega a ser Padre, porque nada más tiene una implicación de ser Padre del Hijo humano Jesús. ¿Sí me voy a entender? Perfecto. Entonces, entonces eso implica la negación completa de la preexistencia de Jesús.
en todo sentido, y hace que lleguemos entonces a analizar esto. Pero de inmediato también esto queda rebatido, que solamente sea una idea o un pensamiento en la mente de Dios en la eternidad, porque los mismos tárgumes de los cuales hablamos en la entrevista pasada, que son las traducciones del hebreo al arameo, hechas por los mismos judíos que regresaron de la cautividad en Babilonia, introducen una palabra en esos tárgumes que es la palabra menra. La palabra menra es la palabra aramea para la palabra o logos, en griego como lo conocemos. Y ya desde ese mismo momento podemos ver que todos los tárgumes que tenemos del Antiguo Testamento, ahí aparecen en muchas ocasiones en forma preexistente a Dios actuando en comunicación con la humanidad. Y por ejemplo, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Y todo eso, y luego que la Memra se paseaba en el fresco del día cuando estaba en el jardín del Edén hablando con la humanidad, eso nos da a entender de que tenía una personalidad. O sea, de que el mismo logos que hemos identificado, no solamente como persona en Juan 1.1, o esa memra, si lo queremos poner en arameo, sí tenía una personalidad. Y esto es hecho por los mismos judíos que traducen estos tárgumes. Entonces, quizás pudiera haber sido una rama del judaísmo que pensaba del Mesías en el sentido de que nada más era una idea en la mente de Dios, pero definitivamente no representaba todo el judaísmo, ni mucho menos representaba el judaísmo más antiguo y tradicional que utilizaban los tárgumes para traducir de esa manera. Entonces, tenemos precedentes y antecedentes propiamente hebraicos, judíos, que nos presentan esa memra o ese logo con personalidad. Entonces, ya con eso se cae de antemano la explicación de los ebionitas. Pero si queremos ir más profundamente a esto, vamos a ver que ellos no nada más niegan la preexistencia, sino que aquí sí quiero entrar a un punto que es un poco más delicado y quiero aclarar algo también que es muy importante. La mayoría de las veces, y creo que tú mismo usaste hace un rato una frase que es el nacimiento virginal, ¿verdad? A veces lo utilizamos de esa manera, de una manera popular, pero realmente, voy a hablar aquí nada más personalmente, ¿verdad? Yo no utilizo y prefiero no utilizar la frase nacimiento virginal, porque esa frase tiene una implicación y una connotación católico-romana. Y quiero ir a esto, ¿verdad? Una cosa es la concepción virginal, técnicamente hablando, y otra cosa es el nacimiento virginal. Claro que el nacimiento virginal implica primeramente una concepción virginal, pero una concepción virginal no necesariamente tiene como consecuencia un nacimiento virginal. El católico romano cree en el nacimiento virginal porque después de que fue concebido virginalmente nuestro Señor Jesucristo, ellos tienen en su doctrina, los católicos romanos, la perpetua virginidad de María. Entonces, al tener la perpetua virginidad de María, explican de que Jesús nació de una manera milagrosa, sobrenatural, de manera que la Virgen María siguió siendo virgen aún después del alumbramiento, cosa que los evangélicos no creemos, ¿verdad? En un sentido general estoy hablando, en base a la Biblia, porque obviamente en el libro de Lucas claramente dice que después del tiempo de que nació Jesús, pues vino el punto de que fue presentado en el templo cuando fue circuncidado y se tuvo que ofrendar de acuerdo a la ley mosaica y ahí dice, tienes que presentar la ofrenda que corresponde a este versículo, tal cosa conforme al varón que ha abierto matriz, ¿verdad? Entonces eso implica de que el nacimiento no fue virginal, fue un nacimiento normal, común y corriente como cualquier ser humano nace de una mamá o una mujer, humanamente hablando, pero la concepción sí fue virginal. Entonces, nada más ya explicando eso, quizás más técnicamente lo correcto es decir, creemos en la concepción virginal, ¿verdad? Pero no en el nacimiento virginal, porque eso ya es católico romano. Ahora,
Los ebionitas no nada más niegan, obviamente, el nacimiento virginal a la manera católica romana, cosa que también los evangélicos negamos, porque creemos que tuvo un nacimiento normal y dejó de ser virgen. Pero la concepción virginal es algo que los ebionitas también niegan. Y eso es una doctrina muchísimo más delicada que aún la otra. Y voy a explicar por qué. Eso implica de que los ebionitas están diciendo de que nuestro Señor Jesucristo sí tuvo un padre humano. Nosotros, en el credo evangélico cristiano, en la escritura, lo que identificamos y conocemos desde todo el tiempo es que Jesús no tuvo un padre humano, sino que a través de la agencia y de la intervención milagrosa del Espíritu Santo, Jesucristo fue concebido en el vientre de María virginalmente, o sea, no intervino una relación sexual entre hombre y mujer, o sea, entre José y María, y entonces fue concebido virginalmente. Pero no solamente fue concebido virginalmente, sino con la implicación directa de que no tuvo un padre humano, o sea, de que José no fue su padre físicamente hablando y biológicamente hablando. Ahora, los ebionitas atacan esa doctrina y ahora están proclamando el día de hoy lo mismo que el ebionismo primitivo proclamó. Por eso decía en la entrevista anterior que el neoebionismo de hoy está ya casi llegando a los mismos postulados, casi idénticamente, que los postulados originales del ebionismo primitivo. Porque el ebionismo primitivo lo que hizo es, no solamente negó todas las preexistencias posibles de Jesús, sino que no solamente negó el nacimiento virginal a la manera católico-romana, sino que ahora están negando, o lo hizo desde aquel tiempo, está negando la concepción virginal. Y no solamente niega la concepción virginal, sino que está negando de que la escritura enseña de que Jesús no tuvo un padre humano. Ellos dicen, y han utilizado una fraseología que quiero yo utilizar el día de hoy, no porque sea la que yo prefiera utilizar, sino por la que ellos han utilizado en un libro como este, que es el Mateo Shentok, traducido al castellano por una de esas raíces, de esas sectas de las raíces hebreas, con comentarios y todo eso. No voy a decir el nombre y nada de eso porque no quiero hacerles publicidad. Pero sí